su parte, Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, también se ha pronunciado. Aseguró que lo que está haciendo el Tribunal Constitucional al anular la plenaria del Parlamento es vulnerar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados. El Tribunal Constitucional ha suspendido un pleno, pero lo ha suspendido antes de que estuviese convocado formalmente y que se hubiese enviado el orden del día. Esto vulnera la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y las diputadas de este Parlamento y demuestra una vez más la utilización de los tribunales para resolver problemas políticos. El gobierno español es incapaz de resolver políticamente los problemas políticos, por eso utiliza los tribunales. Queremos reiterar que en este Parlamento se continuará hablando de todo. Nosotros no abriremos la puerta a la censura. La mesa de este Parlamento no se convertirá en un órgano censor. Nosotros, como siempre, lo que haremos será defender la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de todos los diputados y las diputadas. En esta parte del programa quiero saludar a Rubén Amón. Él es columnista del diario El País de España, ha estado en Cataluña estos días. Señor Amón, buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Tenía la oportunidad de leer un artículo escrito por usted titulado «La culpa es de Rajoy». Y es una buena pregunta porque mucha gente dice que esta es una crisis política que no ha sido bien manejada por Mariano Rajoy. Sí, la reflexión se hacía entre interrogaciones porque parece haberse concluido que aquí hay un responsable máximo que es el jefe de gobierno. Y yo creo que Mariano Rajoy ha gestionado muy mal esta crisis, pero desde luego la crisis delante de la que nos encontramos tiene muy poco que ver con la responsabilidad de Rajoy. Ha sobrevenido la crisis sobre su propia responsabilidad. La crisis es una agresión al Estado de Derecho, a la Constitución española, y es una amenaza al equilibrio institucional y territorial de España. Por eso, circunscribir la responsabilidad de Mariano Rajoy, porque es el presidente del gobierno que hay ahora, a mí me parece una lectura muy superficial. Ahora, ¿no tendría esta crisis que tener de alguna manera una solución, una respuesta política? Pero hay que preguntarse qué es una solución política, porque el movimiento independentista ha roto la Constitución. Se ha atribuido prerrogativas legislativas en su Parlamento. Recordemos que en Cataluña hay un Parlamento y hay muchas transferencias transferidas, valga la redundancia, educación, sanidad, seguridad. Y desde esa perspectiva, el Parlamento catalán, con este movimiento independentista, que representa al 48% del electorado, no más que eso, y este es el único dato que tenemos concreto, se ha atribuido la capacidad de transformar las leyes, de sustraerse al texto constitucional y de crear, entre otras razones, una ley de transitoriedad que permite convocar un referéndum y declarar la independencia. Este es el tamaño de la agresión al orden constitucional y territorial de España. Y este es el escenario de la responsabilidad. Luego viene cómo gestionamos esta responsabilidad y si durante todos estos años Rajoy no ha sabido escuchar a la opinión pública catalana, no ha sabido mandar un mensaje más o menos pedagógico y divulgativo para integrarla, y ha ido creciendo durante este último quinquenio, desde luego, el entusiasmo independentista. Ahora, llegado a este punto, en este aquí y este ahora, ¿cómo manejarlo? ¿Qué tiene España por delante? Mi impresión en Barcelona, donde he estado muchos días, es que el Estado español ya no opera en Cataluña. Y de hecho lo que sucedió el otro día fundamentalmente fue que el cuerpo de seguridad que tiene ahí el Estado, que es los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo de policía autonómico de la región, se sustrajo a cumplir las órdenes judiciales. Hablamos de un cuerpo de 15.000, 16.000 personas. Se sustrajo a la instrucción de la justicia, no del gobierno, de neutralizar esa farsa de referéndum que se produjo. Y desde ese momento, cuando la policía no cumple las órdenes de un juez, se desbarata por completo el Estado de Derecho allí mismo. Y el Estado español no alcanza
a tener antenas en Cataluña. Y ese vacío de poder es una evidencia. Y por eso, cuando los cuerpos centrales del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, intervinieron para neutralizar las urnas, se produjo que era un cuerpo muy pequeño y con una capacidad muy limitada para poder neutralizar el referéndum, y por eso se produjo casi con normalidad. Digo que normalidad porque en casi todos los lugares no hubo incidentes, y los que hubo fueron muy llamativos, muy extremos en algunos casos y muy lamentables. Pero desde luego desde esos presupuestos de violencia no se puede acudir al marco internacional y pedir amparo para, desde esa represión policial, concluir que el camino de resultado es la independencia, ¿no? Ahora, si el Estado español no opera en Cataluña, como usted señala, ¿qué pasa si el próximo lunes se declara la independencia? Es decir, ¿cómo va a manejar el Estado español esta declaratoria? Bien, estaríamos ante figuras penales de mucha gravedad que conllevan 25 años de cárcel y que implicarían la intervención de los tribunales españoles, entre ellos la Audiencia Nacional, que se ocupa de delitos de particular gravedad y trascendencia. Estamos hablando de detenciones y de arrestos, y estamos hablando de delitos de sedición que se incorporan al cuadro jurídico más grave. De ahí que sea posible que se produzcan estas detenciones. Y después, para que lo entiendan vuestros espectadores, hay un artículo de la Constitución que se ya menciona mucho en España, que es el 155, que permite al Estado central suspender la autonomía en Cataluña, suspender su autogobierno, el que ejercen actualmente, y es el Estado quien coge las riendas de la propia gestión ejecutiva. Se supone que es una transición para convocar elecciones. Es un escenario extremo, pero contemplado en el marco legislativo. Y es un escenario que puede ser contraproducente respecto a cuánto ha calado la opinión pública catalana. Y esto es verdad, que Madrid es una fórmula represora y que Mariano Rajoy es un tirano. ¿Podría plantearse, o habría que acoger la propuesta hecha por el señor Puigdemont, de buscar una mediación en esta situación? No, esto es una trampa enorme, porque yo entiendo de dónde proviene, y es crear la sensación, la expectativa internacional de que estamos ante un conflicto bilateral con dos estados simétricos. Esta forma de hablar de la mediación es una forma tramposa de decir Cataluña y España ya son dos realidades y por tanto tienen que sentarse en una mesa con un árbitro. Pero podréis entender que este problema que tenemos en España es un problema que afecta por completo a la idiosincrasia de la Unión Europea. La creación de un Estado nuevo, que no tiene además argumentos históricos para justificarlo. No hablamos aquí de la República Checa ni de Eslovaquia, no hablamos desde luego del conflicto balcánico. Hablamos de la Unión Europea, de un país miembro y de una parte de ese país miembro que aspira a la secesión, contra la lógica comunitaria. Digo todo esto porque es obvio que la declaración de independencia, que a mí me parece posible pero inviable, no va a tener el menor eco en el contexto geopolítico donde se desenvuelve, que es la Unión Europea, porque desde luego no se va a crear autoridad a ese antecedente. Hoy sabíamos que los bancos principales de Cataluña se van a ir, lo ha hecho el Banco de Sabadell y lo va a hacer CaixaBank, dos bancos muy poderosos. Es un mensaje a la opinión pública catalana, porque esta inestabilidad política conlleva inestabilidad económica. Y sería muy pintoresco que lo primero que hiciera el gobierno autonómico independiente de Cataluña, después de declarar la independencia, fuera declarar la bancarrota. Quiero darle las gracias a Rubén Amón, él es columnista del diario El País de España, ha estado cubriendo allí en Cataluña todos estos días lo relativo a la circunstancia. Y pues Rubén, dicho de una forma coloquial, hay que esperar que pasen los días, pero evidentemente España tiene como una piedra caliente en las manos, ¿no? Igualmente, gracias.